Pues buenos días y bienvenidos a esta convocatoria de prensa del Partido Socialista. Como ya sabemos, porque es un tema bastante traído y llevado en los últimos años, pues con el tema del Soto de Cidacos se celebró un pleno ordinario en el cual, como ya se comentó, el Partido Popular y Ciudadanos consiguieron que la destrucción del Parque del Soto de Cidacos quedara sin sanción. Este asunto es un asunto bastante antiguo, nace en octubre del año 2007, en el que una empresa, Lázaro Conestrán, a la hora de desarrollar las obras de urbanización del sector Cidacos, que actualmente está paralizado, pues destruye una zona de 4,5 hectáreas de bosque de ribera, de las cuales 2,8 hectáreas estaban llenas de árboles, ¿no? En su momento, el ayuntamiento paraliza las obras, le manda a hacer una restitución ambiental a la empresa, pero no la sanciona. Y no le sanciona porque, según la LOTUR, esa actuación tenía una pena, digamos, de 30.000 euros mínima para sancionar esos hechos, ¿no? Al considerarlo la LOTUR como una falta muy grave por afectar una zona verde. El ayuntamiento decide no abrir expediente y no sancionar, y es una asociación Ecologistas en Acción la que lleva el caso hasta la Fiscalía. La Fiscalía de La Rioja entiende que ha podido haber un atentado contra el medio ambiente y también un delito de prevaricación por no querer el ayuntamiento actuar contra la empresa, y lo traslada al juzgado. En el juzgado se sustancia que no ha existido un delito, porque así lo considera la jueza, pero sí que queda probado que se ha contravenido lo que especificaba el plan parcial y el plan general, que era la conservación íntegra de ese soto. Una vez termina ese proceso judicial, Ecologistas en Acción solicita amparo ante la Consejería de Obras Públicas. La Consejería de Obras Públicas requiere al Ayuntamiento para que abra un expediente por esos hechos, y finalmente el Ayuntamiento, varios años después, no le queda otro remedio que abrir un expediente. Este expediente sancionador nombran de instructor al concejal de urbanismo, a Luis Martínez Portillo, el cual, tras pedir una serie de informes, solamente toma en consideración uno, el del técnico de urbanismo, que viene a decir que allí no ha pasado nada, y sin embargo no toma en consideración los informes del abogado de urbanismo del ayuntamiento, ni tampoco de la técnico en agricultura y medio ambiente, que es la que verdaderamente tiene las facultades técnicas para decidir en este asunto. Esos informes que vienen a decir que sí que se ha cometido una infracción son desestimados por Portillo, y la propuesta de resolución de Portillo es que no se sancione. Al no estar de acuerdo los partidos políticos en el ayuntamiento, Partido Riojano, el Partido Socialista y los colectivos ambientalistas, en esta falta de sanción, presentan un recurso en los tribunales que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja dice que tienen razón estos partidos y estas formaciones sociales, y obligan al ayuntamiento a volver a retomar el tema. Se celebra un pleno. En ese pleno, con los votos en contra del Partido Popular y de Ciudadanos, se evita que el ayuntamiento ponga esa sanción económica a los responsables y que estos tengan que pagar una sanción y restituir aquellos terrenos a como estaban antes, a como eran antes un soto, un bosque natural que iba a formar parte del Parque de Cidacos. Esto sería un breve y rápido resumen de la trayectoria del asunto, y ahora, llegados a este punto en el cual el ayuntamiento no ha aprobado ninguna resolución a este expediente, el Partido Socialista ha decidido tomar la iniciativa y presentar un recurso que os va a comentar ahora Elisa cómo va a ser ese recurso que vamos a trasladar al Pleno, que lo hemos trasladado de hecho ya el pasado viernes. Sí, el viernes presentamos al Grupo Socialista un recurso de reposición contra el acuerdo de Pleno que desestimaba la resolución aprobada en la comisión informativa para que se sancionara a los responsables de la roturación del soto del Cidacos. Como bien ha dicho mi compañero, fueron los votos contrarios del Partido Popular y de Ciudadanos los que evitaron que se sancionara a los responsables de lo que nosotros entendemos delito urbanístico. El recurso presentado por el Grupo Socialista lo que solicita es que se declare nulo de pleno derecho el acuerdo de Pleno, rechazando la sanción a los responsables de la roturación del soto por entender que es lesivo para el interés general y contrario al interés público. Se sustancia principalmente en que el fondo de la cuestión es determinar si hubo una infracción urbanística al roturar un soto que estaba protegido, y el recurso lo que viene es a recoger aquellos instrumentos de planeamiento en los que con claridad viene recogido que había una obligación de conservar esa vegetación que fue arrasada.
En orden descendente, empezamos por el principal figura de protección, estaría en el Plan General Municipal. El Plan General Municipal, en las determinaciones particulares respecto de la zona del Cidacos, dice que obliga al futuro plan parcial a una serie de extremos, entre ellos, en lo relativo al parque fluvial que se iba a crear, dice que se ha de acondicionar, su acondicionamiento se hará fundamentalmente en praderas y zonas verdes con riego automático por aspersión y bosquetes de árboles, manteniendo en cualquier caso la vegetación de galería existente. Esto es lo que recoge el Plan General Municipal del Ayuntamiento de Calahorra en relación a ese bosque de galería o soto, como lo queramos llamar. La zona del Ebro se le conoce como soto, en otras zonas como bosque de galería. Entonces, lo deja claro el Plan General, con bosquetes de árboles, manteniendo en cualquier caso la vegetación de galería existente. Creemos que el Plan General deja con claridad que en cualquier caso había obligación de mantener ese soto que se arrasó. Evidentemente, el plan parcial recoge esta obligación que viene del plan general. El siguiente escalón sería el plan parcial, y en las determinaciones particulares es muy evidente y bueno, viene recogido en varios lugares, y lo que dice al final es que, conforme al criterio de la Dirección General de Medio Natural, se considera necesario que el proyecto de urbanización contemple la conservación de la vegetación arbolada existente. Sería el segundo peldaño en el que se mantiene esa protección, y además porque están obligados. Un plan parcial tiene que cumplir lo que le obliga el plan general. El tercer escalón sería el proyecto de urbanización, que tiene que cumplir lo que le obliga el plan parcial, y el plan parcial lo que le obliga el plan general. Y en el proyecto de urbanización, después de una serie de informes en la tramitación realizadas por la técnico de medio ambiente, en la que solicita que se establezca la preservación de esa vegetación, en concreto se modifica todo lo que es la partida dedicada a jardinería, aumentándolo en una partida importante, pues sobre todo para trasplantar las especies vegetales que sea necesario, y se deja claro que se tiene que advertir al ayuntamiento antes de iniciar las obras para que la técnico establezca qué árboles puedan ser retirados porque estén en un mal estado, cuáles se tengan que trasplantar por afectar a viales o a zonas de edificables y cuáles se tienen que conservar. No hay más tela que la que está aquí. Esto es lo que dice la legalidad urbanística. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Calahorra está obligado a velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística. El Ayuntamiento de Calahorra está obligado a hacer cumplir su plan general. Es una obligación en defensa del interés general, y resolver contrario al plan general es una vulneración, por lo tanto, un acuerdo nulo de pleno derecho, y solicitamos que el Pleno así lo aprecie y que volvamos otra vez al estado anterior a ese acuerdo, en el que se dicte una nueva resolución que el Pleno acate. Además, tenemos que tener como antecedente, claro, el expediente de restitución de la legalidad urbanística, en la que ya quedaba claro que la roturación del soto se había hecho en contra de las determinaciones del proyecto de urbanización. Por eso se hizo ese expediente de restitución, que se plantó un soto en Manzanillo. La empresa, los responsables, en ningún momento alegaron que lo habían hecho bien, que habían cumplido el proyecto de urbanización. Es más, lo que decían pues, concretamente es que no se había realizado la realización de las tareas de limpieza, poda y trasplante, no se habían ejecutado como se esperaba. Es decir, ni siquiera los propietarios en su momento dijeron que realmente la roturación del soto estaba prevista en el proyecto de urbanización y que cumplían la legalidad. Entonces, no podemos, por un lado, abrir un expediente y culminarlo diciendo que no se ha cumplido el proyecto de urbanización, y luego, cuando tenemos que sancionar, decir que se estaba actuando de acuerdo al proyecto de urbanización. Es una cosa totalmente incoherente con lo que viene puesto en el plan general, que es de obligado cumplimiento, incoherente con lo que viene puesto en el plan parcial y en el proyecto de urbanización. Por eso, pues entendemos que el Pleno del Ayuntamiento de Calahorra no puede hacer otra cosa, si respeta la legalidad vigente, que pues aprobar este recurso de reposición, y no puede dictaminar que ahí no hubo una infracción administrativa por un tema urbanístico.